La persona de Jesús cambió la historia, y la discusión que siempre hubo desde el inicio es acerca de su divinidad. ¿Será Jesús un simple hombre o es algo mucho más grande? Eso es lo que vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan, así que quédate con nosotros. Esto es Comunidad en Estudio. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Estamos listos para seguir con el Evangelio de Juan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás, Dani? Muy bien. Saludo a todos los oyentes también, aquellos que nos acompañan. Tengo algunos saludos así puntuales, especiales. Seguir saludando a nuestra amiga Tere, que siempre nos está viendo, manda mensajes. Grande hermana Tere. Tere también Josh. Y bueno, algunos de los que nos escriben habitualmente, ¿no? Sí. Una alegría estar acá. Sí, un abrazo ahí también para los que nos ven desde otras partes. Sé que, ahora nuestro amigo Jafet, ¿no? Que estuvo ahí por mucho tiempo con nosotros, está ahora en Florida. Y aprovecho de mandarle no solo un abrazo a él, sino a todos los que con esto del huracán, ¿no? que Milton, todos los daños que este huracán pueda causar. Al momento de grabar esto, bueno, están todavía en la expectativa y todo, entonces oramos, ¿no? Por la gente ahí de Florida, también de Atlanta, Carolina del Norte, de Georgia. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles donde hay ciertas tensiones y estas cosas naturales también. Creemos que Jesús también está a las puertas, ¿no? Desde hace mucho tiempo estaba la predicción de que en el fin de los tiempos van a suceder ciertas cosas. Si bien es cierto, esto ha pasado durante la historia, esto es algo que puede ser cíclico. Como los tiempos únicos que estamos viviendo hoy, en la Biblia estaban profetizados también, ¿no? Así es. Entonces yo creo que hoy más que nunca es tan importante lo que estamos haciendo, estudiar acerca de quién es Jesús, ¿no? Y si hay alguno aquí que todavía tiene dudas de entregar su vida a Jesús o no, bueno, quédate con nosotros porque en este estudio del Evangelio de Juan, sin duda vas a aclarar muchas dudas. Hoy vamos a estar hablando un poquito, en esta semana en realidad estudiamos acerca de las señales de la divinidad, de las divinidades de Cristo, ¿no? Y vimos 4 milagros específicos. Y eso es lo que vamos a estar hablando un poquito ahora. Pero antes quería preguntar esta pregunta general, ¿no? Ese Jesús divino, ¿por qué será que a algunos les cuesta asimilar su divinidad, ¿no? Siento que hay una tensión muchas veces, ¿no? en la persona de Jesús. Algunos niegan su humanidad, ¿no? Dicen, no, fue divino y a poco más no pisó la tierra no es que se humanizó 100%, ¿no? Niegan su humanidad. No se mezclaba Exactamente. Con las personas, más que de lejos solamente. Exacto, no. Y hay otro extremo que es negar por completo su divinidad, que era un simple ser humano y no hubo resurrección y una serie de cosas que esto implica. Yo creo que esta tensión de estos dos puntos, yo creo que puede ser aclarada en estudiar qué es lo que dice Juan, uno de los testigos, discípulo amado, ¿no? Que caminó con Jesús, qué es él lo que escribió en su evangelio y cómo nos puede ayudar a aclarar esta tensión. ¿Cómo tú ves esta tensión? ¿Será que estamos más tranquilos con esto o todavía hay gente que se va para un lado o para el otro? No. Yo creo que al contrario de estar más tranquilos, van surgiendo nuevas ideas y nuevos pensamientos impulsadas por el enemigo, porque al enemigo le interesa de una manera significativa que los seres humanos creamos o no creamos que Jesucristo es Dios. Claro. ¿No? A él no le interesa en lo más mínimo esto, ¿no? Por eso yo creo que ya esta discusión estaba en este tiempo. Recuerdan que nosotros habíamos mencionado que el Evangelio de Juan es escrito hacia el final del siglo I, allá después del año, alrededor del año 90, ¿no? Un poco antes del Apocalipsis, ¿no? Y el capítulo 20, versículo 31, que es el texto que lo llamamos como texto base del Evangelio o el fundamento del Evangelio, que el apóstol Juan lo coloca, y él dice, ¿no? El propósito del libro está dividido allí en esos últimos 2 versículos. Dice además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eso lo vuelve a escribir en el capítulo 21, versículo 25. Es muy parecido el versículo 25 con el versículo 20
capítulo 20, versículo 30. Pero estas, dice el versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿no? Y podríamos decir, el Evangelio es como una especie de sándwich, ¿no? Y está este fundamento que el apóstol Juan presenta al final, pero al principio él había empezado colocando ese fundamento básico también, decir, lo que voy a escribir a continuación no es solamente un libro de historia, no es un libro de cuentos, no es un libro que narra solamente el minuto a minuto, el día a día. Ah, qué lindo milagro que hizo Jesús, que Jesús convirtió el agua en un vino, en jugo de uva, Jesús alimentó a los 4.000, Jesús solo alimentó hechos, ¿no? a los 5.000, Jesús hizo caminar a un paralítico, Jesús le dio la vista a un ciego, Jesús resucitó muerto. Más allá de ese libro de cuento, de historia que nosotros podríamos decir y que es tan lindo para los niños, ¿no? Contarle estas historias, es el fundamento básico que él presenta en el capítulo 1, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Todas las cosas por él fueron hechas, versículo 3. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y un poquito más adelante dice, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo presenta como el misterio de la piedad, ¿no? ¿Por qué es un misterio esto, no? Porque qué cosa extraña, ¿no? Que Dios, Jesucristo siendo Dios, tenga el deseo de venir a adoptar la forma de ser humano, venir a la tierra para sufrir. Claro. Nosotros cuando nos vamos a un lugar, nunca nos vamos pensando, me voy para allá, me voy a ir a sufrir. Y nos vamos, no sé, de vacaciones, nos vamos de viaje, es para pasar mejor. Claro. Si nos hemos mudado de país, a muchos de los que nos miran aquí, que están aquí viviendo en Estados Unidos, se mudaron o nos mudamos de nuestros países para estar en una condición mejor. Ahora, Jesús, como Hijo de Dios, viene a la tierra, no viene de vacaciones, claro, no se muda a ningún país para estar mejor, sino por el contrario, ¿no? Por eso el misterio de la piedad, ¿no? Es decir, Dios tomando la forma de ser humano, viniendo, bajando, dejando su trono, viniendo aquí a esta tierra, y eso es lo maravilloso del Evangelio, ¿no? De la buena nueva de que Jesús y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Es tremendo. A mí me encanta cómo empieza Juan. De hecho, creo que es una de mis secciones favoritas de la Biblia incluso. Porque uno piensa el verbo, ¿no? Esta versión dice verbo, otros la palabra, el logos, ¿no? ¿Qué es la palabra, no? La palabra, ¿para qué uno habla? Muchas veces uno habla porque quiere expresar, es la expresión, tu forma de expresar. Y no solamente eso, sino que cuando tú hablas generas una reacción, ¿no? Si yo te digo hoy te ves muy bonito hoy, o mira, no sé, estuvo muy rica la carne que cocinaste el otro día, ¿no? Uno genera... Carne vegetal. La carne... claro, para que quede claro. Uno genera así como, uno se siente bien, ¿no? O sea, nuestras palabras generan reacción en las personas. Porque de alguna manera la palabra es intención, es expresión. Entonces pensar que Jesús es la palabra, ¿no? La intención, esa fuerza que está detrás de todo, ¿no? O sea, cuando en el Génesis dice, y dijo Dios, ese dijo Dios, cuando Dios habla, su voz no es como la nuestra, que sí tiene una cierta cualidad, un cierto poder de generar reacciones en las personas, o a veces incluso herir, ¿no? Pero cuando Dios habla, su palabra tiene poder creativo, de crear de la nada, ¿no? Y eso es el mismo Jesús, sí, ¿no? Participando activamente en la creación. O sea, es algo tremendo. Y de hecho, cuando uno dice, hoy no puedo ver a Dios, bueno, uno, a pesar de que está contaminada la tierra por el pecado, uno ve en la majestuosidad de la creación también vestigios de Cristo, de su palabra, de su expresión, de su carácter, ¿no? Entonces creo yo que estudiar la divinidad de Jesús, ahora es como tú dijiste bien, o sea, Juan
inspirado yo creo por el Espíritu Santo ahí, nos habla de este verbo, ¿no? De esta palabra. Y nos da algunas pruebas, como tú dices, para que crean, ¿no? Para que crean que Él es el Hijo de Dios. Y una de estas pruebas comienza, que en el estudio, porque son muchas, pero en el estudio de esta semana vamos a ver, es primero la alimentación de los 5.000, ¿no? Me llama la atención que este milagro es de los pocos milagros que prácticamente la totalidad de la gente lo termina aclamando, incluso lo querían hacer rey en ese momento. Siempre los milagros que terminan como con sospecha y todo, pero ese milagro, imagínate, como de comida, la gente como que terminó... Por lo menos no hay nadie, no hay un grupo o sea, no se lo presenta aquí en la escritura, ¿no? Un grupo de fariseos que estén ahí cuestionando, decir, no, pero este pez de pronto que él les dio a comer, no sé, por decir, no tenía escamas, no sé. No, estaba todo bien, digamos, con el milagro, ¿no? Claro. No hay ningún grupo de esos, ¿no? A diferencia de otro, cuando había una resurrección, algunos estaban cuestionando y decían, no, él mismo dijo que no estaba muerto. Él mismo dijo que estaba durmiendo. Claro. Y cosas así, ¿no? Siempre había algún grupo que estaba cuestionando. Aquí en estos, tanto en este milagro de los 5.000 como en otro de los 4.000, que son dos, ya dijimos en algún momento, ¿no? Son dos lugares y dos momentos y dos auditorios o personas que reciben el milagro diferente y los propósitos incluso de Jesús era diferente, ¿no? Este caso, el milagro de la alimentación de los 5.000, Jesús está de este lado del mar de Galilea. Jesús está en la zona cercana a Capernaum. Le está predicando el público era mayoritariamente judío, ¿sí? De las zonas y de las aldeas de allí alrededor. Así podríamos tener gente que tal vez vino de Capernaum, otros que vinieron de Magdala, otros que vinieron de tal vez Cesarea de Filipo, tal vez otros de Betania, que son todas ciudades que están allí al borde del mar de Galilea, que es donde se produce este milagro, ¿no? Y allí hay indudablemente que Jesús comienza, cada hecho que Jesús hacía, cada milagro que Jesús hacía, como siempre decimos, tenía un propósito. Ningún milagro era por casualidad. Claro. Que Jesús se tropezó con una necesidad o no, Jesús buscaba incluso de qué manera hacer algo para dejar alguna enseñanza y una señal, ¿no? Claro. Y una señal de su divinidad. Y siempre decimos, uno de los principales de las principales señales que Jesús dejó es cuando él expresaba un yo soy, ¿no? Porque cuando él estaba diciendo, y aquí se hace referencia a algunos de los yo soy, encontramos 7 por lo menos y algunos más también, si empezamos a buscar tal vez un poquito más a hilar más fino, ¿no? Sí. Cuando Jesús le dice allí, por ejemplo, en los versículos siguientes del capítulo 6, versículo 20, Jesús andando y caminando sobre el mar, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy, no temáis. Sí. Cuando Jesús le dice ese yo soy, está haciendo referencia a Éxodo capítulo 3, donde él mismo se presenta delante de Moisés, allí en el momento de la zarza ardiendo, ¿no? Que todos conocemos ese momento. Y entonces empiezan en el diálogo donde Jesús lo está comisionando a Moisés para el ministerio que él tenía que hacer, que es ser el libertador del pueblo de Israel, sacar al pueblo de la esclavitud de allí de Egipto. Y entonces ahora viene ese diálogo donde le dice, bueno, pero ¿quién es el que me está enviando? Le dice. Y si me preguntan qué le tengo que decir, entonces les dice, diles que el yo soy es el que te está enviando. Claro. Entonces le dice, yo soy el que soy, ¿no? En esa expresión, yo soy el que soy, en realidad la traducción un poquito más cierta sería, yo soy el que seré, hablando de la incluso aún en ese nombre que Jesús está expresando, él declarándose como Dios allí con Moisés, es la expresión de la eternidad de Jesucristo, ¿no? Yo soy el que seré, ¿no? O sea, claro. Yo soy allá, yo soy ahora, pero voy a seguir siendo el mismo, ¿no? Claro. En esa expresión allí que Jesús
les manifiestan ese yo soy. Ahora Él la adopta estando aquí en la tierra, caminando y habiendo transformadose en un ser humano, y el verbo hecho carne, como decía el comienzo del Evangelio de Juan. Él ahora le empieza a decir una cantidad de yo soy el agua de vida, yo soy el pan, que es la expresión que utiliza aquí. Ese hecho de lo que es la alimentación de los 5.000, siempre decimos no es solamente una entrega de despensa que Jesús está haciendo. Tenían hambre, les doy entonces de comer para que no se vayan sin comer. No, Él se está presentando allí como el verdadero pan de vida. Claro. Y eso es lo que les da el sustento al milagro que Él estaba haciendo. Como digo, ¿no? Vuelvo a decir, no es un milagro simplemente de darle de comer a la gente, sino es darle de comer el verdadero pan de vida, y Él se presenta como el pan de vida, ¿no? Claro. No sé si me equivoco, pero este milagro, cuando después Jesús explica que Él es el pan de vida y todo, muchos lo abandonaron por esta enseñanza, ¿no? Como que era demasiado grande, o sea, yo soy el pan de vida y bla, 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 y muchos quedaron como, no. Cuando Jesús expresaba yo soy, era una patada al hígado que le daba a los fariseos. Por supuesto, ¿no? Sí. Cuando Él expresaba cualquiera de estos yo soy. Ellos no se esperaban. No les preocupaban tanto otras declaraciones como que Él se esté presentando como el Hijo de Dios. Y entonces allí, cuando Él le dice, el versículo 25 del capítulo 6, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Claro. ¿Sí? Fíjense que acá Jesús vuelve a decir, esto que yo les hice es una señal. Sí. Por eso decimos que no es solamente decir, porque a veces nosotros lo utilizamos este milagro como diciendo, mira, si a ti que estás ahí mirando te está faltando dinero para poder comer, para darle de comer a tus niños, para tus hijos. Esta semana dialogaba con una mamá que su esposo falleció hace un mes y quedaron 2 niños pequeños, ¿no? Y una de las cosas que le está faltando es alimento para sus niños, ¿no? Tan simple y tan básico como eso. Y uno podría decir, vivimos en este tiempo, ya en el siglo XXI, donde el alimento en el mundo entero, hay superávit de alimento, pero mal distribuido, porque muchos niños todavía siguen muriendo de falta de hambre. De hambre. Sí, correcto. Ahora, esto no es solamente eso, sino que es una señal, Jesús les está diciendo. Sí. ¿Sí? Y entonces un poquito más adelante, Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, dice el versículo 41. Cuando Él les dice yo soy, era una patada así al hígado a los fariseos y a los sacerdotes. ¿Y qué se cree que anda diciendo que él es igual a Dios? Porque está diciendo el yo soy. Esa frase para nosotros es una frase que hasta podríamos tomarla como vanagloria, ¿no? Yo soy gran cosa, ¿no? Y uno dice, cuando uno expresa así de esa manera, pero Jesús no estaba expresando su vanagloria personal, sino que estaba diciéndole a los que estaban escuchando así, yo soy Dios con esto. Claro. Y usar la expresión de pan, ¿no? Porque el pan es lo que te alimenta. O sea, tú no puedes vivir sin pan, ¿no? Teniendo en cuenta que no es solo cuando se pronuncia la palabra pan como el pan que comemos hoy, sino es como lo básico del alimento que tú necesitas para sobrevivir. Entonces aquí Jesús te está diciendo que es tu mayor necesidad, o sea, que es lo que más tú necesitas para vivir. O sea, está diciendo, sin mí no puedes hacer nada, ¿no? Yo soy el pan de vida que te da vida. Sí. Y me llama la atención, por ejemplo, el 6:26, cuando Jesús la gente lo empezó a buscar, ¿no? Porque dice que, Juan mismo dice que después llegó el otro día
la gente no vio a Jesús y lo empezó a buscar. Cruzó el lago, ¿no? El mar, y se encontró del otro lado. Y lo encontraron. Y Jesús, en vez de decirle, ¡ay, qué bueno que me buscaron de nuevo para escucharme! Dice, no, ustedes, yo sé por qué me buscan, ¿no? Ustedes no me buscan porque han visto señales y quieren creer en mí y todo, sino porque comieron pan hasta llenarse, ¿no? Sí. Y después le dice, hay un versículo que me encanta de la NBI que dice, trabajen, el 27, ¿no? Pero no por la comida que es perecedera, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? La cual el Hijo del Hombre les dará, y ahí comienza a desarrollar el tema de que Él es el pan de vida. Entonces, yo esto lo aplico también a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no buscamos a Jesús por los panes, Los ¿no? milagros. Por los milagros, por lo que nos puede dar? ¿Cuántas veces incluso, y esto lo llevo más aún, cuántas veces nosotros nos encontramos haciendo cosas buenas? Por ejemplo, ellos estaban buscando a Jesús, que desde niño a mí me dijeron que tengo que buscar a Jesús, que es algo bueno, pero por las motivaciones incorrectas, ¿no? Ellos estaban haciendo algo que aparentemente era bueno, pero Jesús conocía las intenciones de su corazón. Y Jesús le dijo, ustedes, las motivaciones están incorrectas, porque ustedes lo están haciendo porque comieron pan hasta saciarse y probablemente querían que Jesús supla más necesidades de ellos. Entonces, quizás la reflexión de cada uno, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿No? Puede ser que sea visiblemente algo bueno. Incluso a nosotros que trabajamos en lo que tiene que ver con la misión y todo, puede ser que nos encontremos haciendo cosas buenas por las motivaciones incorrectas. Sí. Y lo que pasa, pastor, es que al final uno llega al final de día, cuando vivimos así, nunca vamos a llenarnos de verdad, ¿no? O sea, por más que nosotros hagamos y hagamos, sí, si nosotros no lo hacemos por el pan de vida, vamos a terminar vacíos, porque lo único que nos puede llenar es Jesús, ¿no? Muchas veces nos pasa, no sé si decir cotidianamente, pero mucha gente que viene, busca en la iglesia o nos manda, llega hasta la iglesia como personas nuevas o a veces personas que se han alejado de Dios y les pasa algo en ese momento. Es decir, no sé, traigo ejemplos así de casos que ha pasado en el último tiempo, 2 o 3 años atrás, ¿no? Una familia que de pronto su bebé nació con un problema congénito y está delicado de salud y lo tienen que dejar internado ahí en la incubadora, en el hospital, y los padres vienen y oran y están ahí llorando y dicen, por favor, que Dios haga un milagro, y nos ponemos a orar y como iglesia oramos y el niño se sana. Y desaparecen de la faz de la tierra espiritualmente hablando, ¿no? Otros casos, es decir, personas que están con falta de trabajo y entonces viene y no, quiero pedir porque Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que bendecir, y consiguen un trabajo y se olvidan de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como tú preguntabas, Dani, ¿cuál es la motivación que nos lleva a buscar a Dios? ¿Lo buscamos simplemente como un milagrero? Como quien, decir, como una transacción comercial, decir, yo necesito algo, yo necesito una sanidad, necesito salud, estoy pasando por problemas en mi matrimonio y entonces necesito a Dios ahí, y todo se soluciona? Sí. O te pongo un ejemplo más aún. Por ejemplo, puede ser que a veces suceda que nosotros dependemos emocionalmente de ciertos cargos, por ejemplo, que tenemos en la iglesia, por ejemplo, o las actividades que hacemos. No, yo soy un ejemplo, aquí no es que ha pasado aquí, pero un ejemplo, yo soy líder de escuela sabática o líder de conquistadores. Entonces yo voy y yo como que eso es mi motivación, sentirme el líder, que ahí tengo influencia, ahí tengo, y eso me llena. No es que estoy sirviendo realmente así de corazón y cuando no sea líder voy a estar igual sirviendo, sino que a veces como que dependemos del poder, del orgullo, de que gente me escuche, ¿me entiendes? Del tag aquí que se coloca. Exactamente. Aquí, el director de... Pero ¿y si te sacan eso? Y si ya no eres más, vas a seguir sirviendo, vas a seguir siendo el mismo, vas a seguir con la misma fuerza. Entonces yo creo que igual eso es importante, porque claro, tú hablaste de, bueno, yo pedí este milagro, Dios me lo dio y yo no participo más. Pero también puede ser que estoy trabajando en ciertos lugares en la iglesia por motivaciones incorrectas también, ¿no? Para que la gente me siga, para que me escuchen, porque me siento bien, porque me siento importante,
pero no lo hago realmente por buscar el pan de vida, ¿no? Claro. Por Jesús. Entonces creo que eso es importante. Eso es... ahí está el fundamento de nuestra salvación, ¿no? En entender verdaderamente la relación que nosotros tenemos que tener con el Señor Jesucristo. Es decir, ¿de qué manera? Una relación comercial. Solamente nosotros estamos para que el Señor nos bendiga. Incluso hasta podemos decir más. Es decir, yo doy el diezmo porque quiero que el Señor me bendiga, porque el texto dice que si yo voy a abrir la ventana de los cielos, digo, entonces yo quiero tener más todavía. Es decir, ¿cuáles son las motivaciones que tenemos en nuestro corazón? Sí. Es decir, nosotros estamos motivados porque creemos verdaderamente que Jesús es Dios y estamos completamente convencidos de esto, creemos en la divinidad de Jesucristo, creemos que, como dice Juan capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él es gracia y verdad. Cuando nosotros, digamos, esto nos toma parte de nuestra esencia, de nuestra vida, la perspectiva de nuestra vida cambia totalmente. Claro. Hubo algunos milagros que Jesús podría haber hecho en la vida de los discípulos, ¿sí? Pero no los hizo como tal. Y esa es una de las grandes preguntas también que nosotros tenemos. ¿Por qué? Hace poco tiempo alguien me escribió y me dijo, pastor, me curé del cáncer. Nosotros habíamos estado orando como iglesia y me dice, me curé del cáncer, el cáncer desapareció. Pero tenemos otras personas que están sufriendo el cáncer y el Señor no las cura como tal. ¿Por qué esas diferencias? ¿No? Pues tú te podrías preguntar, decir que Dios tiene menos poder con unos que con otros. Claro. ¿Sí? No resucitó a todos los que... La gran pregunta que yo siempre me hice desde, no sé si desde niño, pero decir que es una de las historias que vamos a ver ahora, ¿no? Jesús resucita a Lázaro, su gran amigo, pero no lo resucitó a Juan el Bautista. Claro, que era su primo. Claro. Era su primo, era un tremendo predicador. Él dijo, no ha habido profeta más grande que este. Claro. Y lo bautizó, bautizó a Jesús. Qué ingrato, claro. podríamos decir, ¿no? Claro. Entonces, y ahí está en nosotros decir, ¿por qué Dios... Tenía una familia en Argentina, miembro de una de mis iglesias, que tenían 2 niños, ¿no? Y uno enfermó y se curó, y al tiempo el otro enfermó y no curó y mantuvo esa enfermedad casi como una enfermedad crónica, ¿no? Wow. Y que le afectó su calidad de vida tremendamente, ¿no? Y los padres oraban y decían, pastor, ¿por qué ahora nuestro hijo no se sana como se sanó el otro? Cosas que no tienen mucha lógica, explicación, y creo que, como tú bien dijiste, cuando nosotros quitamos de depender o de aferrarnos a que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, porque yo eso me preguntaba el otro día, ¿qué pasaría si Dios contestara exactamente las oraciones tal como las pedimos en el momento que las pedimos? Yo creo que ya no dejaría de llamarse Dios. Como un cajero automático, claro. Un ATM. O sea, ya no sería Dios, seríamos nosotros. Dios estaría al servicio nuestro y no nosotros al servicio de Dios. Sí. Como que cambian los papeles. Entonces creo yo que es difícil, ¿no? El problema es que muchas veces nosotros, y cuidado con esto que voy a decir, no me corten después, ¿no? Pero a veces nosotros somos más dependientes de la oración que de Jesucristo. Interesante. Claro. ¿Sí? Vuelvo a decirlo. A veces nosotros somos más dependientes de la oración que de Jesús. ¿Y está mal eso? Sí, porque la oración es un medio de comunicación. Es poderosa la oración. Sí, todo lo que ustedes quieran, y la oración tiene poder, y el Señor nos mandó a que nos oremos y todo, pero decir, ¿qué es lo que tú dices? Decir, ¿dónde tiene que estar puesta mi fe?
en la oración, en cuán bonito yo oro, en cuán ferviente es mi oración, en cuánto tiempo llevo orando, ¿no? llevo orando. Que unos dicen, me pasé toda la noche, dicen algunos padres, me pasé toda la noche orando de rodillas por mi hijo. Claro, está muy bien eso, pero ¿dónde está puesto? ¿En que tú estabas puesto de rodillas o que tu corazón estaba quebrantado delante del Señor Jesús? Wow. ¿Sí? Es una línea sumamente delgada, ¿no? ¿Sabes? Porque a veces, y qué bueno que tocas este punto, porque a veces yo veo que mucha gente ora, pero la oración se traduce en incluso desconfianza. Mira, y también que no me corten aquí, porque a veces nuestra insistencia en orar por algo muestra nuestra falta de confianza y apertura que Dios ya está en control. Claro. Y pasa muchas veces, porque es como, estoy orando por esto, y sigo orando por esto, y sigo orando por esto, y sigo orando. Es como que si yo te estuviera pidiendo algo y tú ya me respondiste, espera, o estoy trabajando, ¿me entiendes? Pero no, yo sigo, y con miedo, y con ansiedad, y mientras más oro, más ansiedad tengo, ¿me entiendes? Porque estoy aferrado a mí. El Señor no me responde. Exacto. Es decir, esa es la plena confianza que uno puede tener en el Señor Jesús, de decir, mira, Señor, yo este problema que lo tenía acá sobre mis espaldas, me lo quité y te lo pasé a ti. Señor, no sé cómo lo vas a solucionar. Hace unos días estábamos con alguna situación con mi esposa, bueno, no la voy a contar ahora, pero entonces oramos y le dijimos, Señor, mira, yo no sé cómo lo vas a solucionar esto, no sé. O sea, porque humanamente nosotros no vemos, no lo ha solucionado todavía, pero no vemos el camino. Pero decir, mira, tú encárgate, el problema es tuyo. Nosotros no, o sea, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? Pero no sabemos cómo solucionarlo y cómo salir de eso. Y Él de alguna manera tendrá que ver cómo hacerlo. Todavía no se ha manifestado como tal, pero decir yo, como tú dices, decir, si me cargo de ansiedad, entonces no estoy teniendo fe y confianza en que ya deposité. Seguimos orando por eso, pero el Señor, bueno, si es ahora está bien, y si es más adelante está bien, y tú dices, mire, aguántense así como están, y bueno, Señor, pero acuérdate de nosotros, ¿no? Claro. Sabes que a veces, y quizás esto se conecta con los otros milagros, ¿no? Está el milagro del ciego, que Jesús lo sana con barro, que presenta Juan, y está el milagro de Lázaro, que tú ya hiciste mención, ¿no? Estos dos milagros también son parte de señales de la divinidad de Jesús, ¿no? Una que la del ciego, ¿no? Hace barro y eso remonta al Génesis también, que fuimos creados del barro y es interesante cómo esas mismas manos que del barro nos crearon, con el barro ahora le estaba recreando la vista a un ciego de nacimiento, porque no, o sea, podría haber sido un ciego o un miope como yo, que me cuesta a veces ver de lejos y todo, pero no, nunca había podido ver. Y Jesús con barro es como que le genera vista nuevamente. Entonces eso inevitablemente también es una señal de su divinidad, ¿no? De saber de que del polvo Él mismo nos creó por el poder de su palabra, y con polvo estaba regenerando la vista a un ciego de nacimiento, ¿no? Pero es interesante esa comparación que después se genera, porque mientras este ciego más claramente veía, espiritualmente los que se negaban a Jesús y todo, menos veían, ¿no? Eran más ciegos espirituales. Entonces, ¿qué podemos y acá hablar? Jesús le dice, yo soy la luz del mundo, o luz soy del mundo, en el versículo 5, ¿no? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La luz es contraria a las tinieblas, ¿no? A la oscuridad. En la oscuridad no podemos ver, en la luz sí podemos ver. Entonces, como tú decías, ¿no? Los dos polos opuestos de lo que ahora el ciego, con poco conocimiento, con poca instrucción, porque imagínense, si era ciego de nacimiento, como dice el capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Nunca había visto nada. No sabía leer, porque no estaba el sistema Braille en ese tiempo para que él pudiera haber aprendido a leer o a escribir.
no podía trabajar, no tenían pensión o alguna pensión que el Estado los ayude económicamente. Entonces estaban destinados a ser mendigos, ser homeless. Ese era el destino de las personas los que nacían ciegos, los que nacían paralíticos con alguna enfermedad, ¿no? Lo único que podían hacer era pedir limosna, nada más. Esa era su vida, condenados a eso. Y Jesús le restaura la vida, la vista, ¿no? Y se produce ahí una pregunta teológica, es decir, los discípulos le preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres, ¿no? Para que hayan nacido ciegos. Pues siempre estaban con esas discusiones, que era la propia de la discusión de los eruditos, y ellos se querían poner de alguna manera en la posición de erudito. Señor, tú eres un rabí, a ver, ¿cómo podemos ponernos a discutir? Claro, era filosofar del sufrimiento en vez de hacer algo al respecto, ¿no? Jesús le dice, no, se están yendo por camino mal, ¿no? Claro. Y lo sana este hombre, ¿no? Porque a veces no es el filosofar, como tú dices, el hablar, expresar palabras, sino el actuar. Claro. Nosotros podemos decirle a las personas, hoy alguien me llamaba y me decía, pastor, nos están sacando de la casa, ¿no? Donde estamos viviendo. Y yo podría decir, voy a orar por ti, Dios te va a bendecir, y ve y filosofarle, ¿no? Decir, ¿por qué estarás pasando por esto, ¿no? ¿No será que tú estás en una vida de pecado y por eso te está pasando esto? No. Decirle, ¿cómo podemos ayudarte en esto? Claro. ¿Cómo podemos ayudarte en esta situación ahora? Claro. Y eso es lo que Jesús hacía. O sea, Jesús siquiera ni se ponía a ver el trasfondo. Sí les decía lo que le tenía que decir. Mira, vete y no peques más. Yo te perdono porque tú puedes ahora comenzar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Ese es el proceso, lo que nosotros conocemos como ahora la santificación. Jesús o el Padre nos borra nuestros pecados, nos limpia de pecado a través de la sangre de Cristo Jesús, que es Dios. Si Jesucristo no fuera Dios, nosotros no podríamos ser justificados a través de su sangre. Claro. ¿Sí? El Padre nos justifica, el Padre borra, limpia los pecados, pero ahora Jesucristo le dice, vete y no peques más. Y ahora viene el proceso de comenzar a caminar tomado en la mano de Jesús. Claro. Cambiar ¿Sí? de dirección. Jesús nos hace levantar. Estamos caídos en el pecado, Jesús nos hace levantar, pero ahora nos acompaña tomado de su mano y nos hace caminar, o caminamos junto a Él. Es el proceso de la santificación, y eso cuando Jesús le dice, vete y no peques más. Ahora, este hombre, esta discusión que ellos tenían ahí, ¿será que él habrá pecado o habrán pecado sus padres? No, ninguno. No saquen eso de la cabeza. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y algunos podrían, entonces Jesucristo o Dios permite que la gente nazca de esta manera. No. Aquí la traducción adecuada sería, no tanto para qué, sino ya que este hombre ha nacido así, entonces las obras de Dios se pueden manifestar en él. Dios aprovecha la circunstancia de debilidad en la cual nosotros hemos nacido, enfermedad, necesidad, falta de trabajo, problema en tu hogar, problema con tus hijos, enfermedad de tus hijos. El Señor aprovecha todas esas situaciones que nosotros vivimos por vivir en un mundo de pecado y por eso estamos sujetos a esas situaciones. Entonces el Señor aprovecha esas cosas para declarar y demostrar su gloria en nuestra vida. Lo que se conecta con Lázaro también, cuando le dice esta enfermedad no terminará en muerte, sino que, y qué bueno que no estuve ahí, le dice, ¿no? Porque para que ustedes crean y para que la gloria de Dios sea manifestada. Y ¿no? entonces ahí viene ese otro yo soy, que es, creo que es el tercero que aparece aquí en esta lección. Yo soy la resurrección y la vida, les dice Jesús. Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este yo soy, para mí es el más poderoso. Yo lo noto como, o sea, la Biblia cuando uno la lee todo en el mismo volumen, ¿no? Pero yo soy la resurrección,
a mí me da la impresión en mi cabeza, por lo menos, como que Jesucristo lo dice más fuerte todavía que los otros. Sí. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. El pan de vida me gusta mucho también. Pero a mí me da la idea como que esto Jesús hasta lo dice gritando, ¿no? Porque yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesucristo le grita a la muerte diciéndole, mira, tú no tienes más potestad sobre la humanidad. Porque cuando yo muera, y esto sucede aproximadamente unas 2 semanas antes de su muerte, la resurrección de Lázaro, porque este es el último milagro ya. El clímax en los milagros de Jesús es este. Después de este no hace más milagros, y esto es lo que como que la gota que colma el vaso ya de la paciencia de los sacerdotes y de los fariseos. Porque dice, nosotros no podemos seguir permitiendo esto. Y mira qué dicotomía aquí, ¿no? Qué contradictorio que es esto, porque Jesucristo está resucitando a alguien con su poder, con el poder de Dios, y sus enemigos están planeando la muerte de Jesús. O sea, Jesús resucitando a alguien. Jesús resucitando a alguien y esto planeando su muerte. O sea, por eso Jesús demuestra su poder ahora venciendo también la muerte y él mismo resucitando, ¿no? Eso dejando en clara evidencia que nada, ni la muerte, ni el enemigo, ni Satanás, nadie puede tener la potestad sobre el Hijo de Dios porque Él es plenamente Dios, ¿no? Sabes que precisamente este texto, y con esto yo creo que podemos llegar al final, me costó creerlo, o sea, como asimilarlo, ¿no? Con lo que pasó ahí con mi amigo, ya supieron ustedes, pedí oración por él, ¿no? De Daniel Gallardo, que al final él falleció, ¿no? Hace unas semanas, un mes ya atrás. Justamente su hermano, ¿no? Pablo, estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De que a veces el misterio de que queremos que Dios haga el milagro de la sanidad, ¿no? Y a veces no sucede como nosotros queremos. Y ahí Pablo tocó este texto, ¿no? Y para él le hizo mucho sentido primero porque era su hermano, ¿no? Entonces él se identificaba mucho con Marta, porque él era el único que estaba en la posición de Marta, ¿no? Con su hermano enfermo y bueno, y Marta también creyendo, ¿no? Y con ese cariño de hermano, ¿no? Y ahí él mismo dijo, o sea, y me hizo mucho sentido porque cuando Marta va hacia Jesús, le dice, ¿no? Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Creyendo en que Jesús podía sanar su enfermedad. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios te lo dará, ¿no? O sea, aún creyendo que Dios podía hacer un milagro. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. O sea, le dice lo que iba a hacer. Pero ahí Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Sí. O sea, lleva su mente, claro, va a resucitarlo, pero al final en la resurrección, en el día postrero. Claro, lo que creían, algunos no creían en eso, pero lleva su mente al futuro, a la doctrina, ¿no? Decía, exactamente. Sí, yo sé que va a pasar eso, ¿no? Pero sabes que, y Jesús, me gusta porque como tú leíste ahora recién, no la lleva a creer en lo que hará, ¿no? No le lleva a creer, no, pero mira, yo quiero que creas en que yo voy a resucitarlo, ¿no? Yo quiero que creas en lo que yo voy a hacer. Jesús la lleva a creer en Él, ¿no? Que es diferente. Sí. Entonces, es interesante eso que Jesús nos lleva a creer en Él, lo que hablábamos de la oración. O sea, incluso no a creer en lo que Él hará. Porque cuando estamos por simplemente lo que Él puede hacer, estamos por los panes y los peces también, ¿no? Pero cuando creemos realmente en Él, que Él es la resurrección y la vida, bueno, nos entregamos a Él. Ya sea que en el día postrero van a resucitar los que hoy descansan, o ya sea que Él haga un milagro, creemos en Él. No dejamos de creer que Él es la resurrección y la vida. Entonces me gustó esto y creo que me dio mucho consuelo. Ahí Pablo también me hablaba de esto con lágrimas en sus ojos, ¿no? Porque al final de eso se trata todo, ¿no? ¿En quién estamos creyendo? No qué es lo que va a hacer aquel que creemos, porque a veces eso lo queremos manejar a nuestro antojo y nuestra voluntad o nuestra visión tan limitada, ¿no? Sí. Pero el que creemos es mucho más grande. Él es la resurrección y la vida, entonces. Así es. Así que, no, yo creo que, y quizás terminar con esto, o sea, el que es la resurrección y la vida resucitó a Lázaro y los otros tramando matarlo, o sea, una contradicción tremenda, ¿no? Así que Dios nos libre de eso y que podamos realmente creer en estos tres
estos 3 yo soy que encontramos, ¿no? El pan de vida, bueno, la resurrección, la luz, la vida y la luz del mundo, ¿no? Que Dios te bendiga, que puedas creer hoy en Jesús, que Él... hay una frase, ¿no? Y quizás terminar con esto. Creo que C.S. Lewis escribe que cuando Jesús reclamaba su divinidad, si alguien... Hay 2 opciones. O creer que Jesús era loco y que todo lo que hizo, bueno, y dijo que era Dios, pero no era Dios. Entonces, creer que Él estaba mintiendo solo en esto. O creer realmente que Él, o sea, por las cosas que Él que hizo y todo, no mentía, y si Él dijo que era Dios, o sea, creer realmente en sus palabras. Yo creo que cuando tú crees realmente quién es Dios, tu vida cambia por completo. Así que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana y bendiciones, que podamos vivir el Evangelio y vivir a Jesús. Eso yo soy en nuestra vida. Bendiciones. Dios te bendiga, un abrazo. Chao, chao. Bye, bye.